Hola a todos, soy un tío blanco hetero y vamos a hablar de impuestos, de impuestas, de Carmen Calvo, del PSOE, de Bildu y de otras noticias de interés. Interés, un concepto del todo relativo. Y vamos a empezar hablando concretamente de la propuesta que Podemos ha hecho a través de Pablo Echenique el pasado martes 15 de febrero. Una de las propuestas de nuestra reforma fiscal es que las fortunas de más de 100 millones paguen un 3,5% de patrimonio. Esto llevaría, por ejemplo, a Amancio Ortega a pagar unos 2.300 millones al año, el 80% del presupuesto del ingreso mínimo vital. Al ingreso mínimo vital invita el Tito Amancio. Es decir, que Podemos propone subir el impuesto de patrimonio a los más ricos un 3,5%. Porque para Podemos subir impuestos es lo que cazar para un puma. Si no lo hacen cada cierto tiempo, se mueren. Y dicen que esta subida haría que, por ejemplo, Amancio Ortega pagase unos 2.300 millones al año. Algo que de palabra pues suena fantásticamente bien, con argumentos como que pagaría la práctica totalidad del ingreso mínimo vital y todo esto. Pero, por ejemplo, cuando miras que las ganancias de Inditex el año pasado fueron de 2.500 millones de euros, la cosa cambia un poquito. Porque yo entiendo que haya gente, ignorantes, que cuando digan que el patrimonio de Amancio Ortega o de Elon Musk son no sé cuántos mil millones de euros, se piensen que todo este dinero lo tienen en cuentas bancarias en las Bahamas y una caja fuerte en su mansión. Pero no, la mayoría de este patrimonio no está en forma de dinero contante y sonante, sino que está en forma de infraestructuras, está en forma de acciones sobre una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que suponiendo que todo este dinero que ingresó Inditex el año pasado, estos 2.500 millones de euros, fueran a pasar íntegramente al bolsillo de Amancio Ortega, quitándole esos 2.300 millones de euros que dice Echenique, pues le sobrarían 200 millones de euros. Es decir, que este impuesto le estaría confiscando indirectamente el 92% de sus ganancias de 2021. Recordemos que estos dicen que sería un impuesto anual. Y esto además hay que decirlo que sería en un año de ganancia récord. O sea, ¿vosotros realmente creéis que Amancio Ortega va a consentir eso? Porque de nuevo, a diferencia de un impuesto como el IVA, que lo que grava es el consumo, el patrimonio lo que grava es lo que posees. Es decir, que si a alguien a quien le afecte un impuesto de patrimonio del 3,5 tiene 100, al año siguiente tendrá 96,5 y el siguiente tendrá 93 y así consecutivamente. Y cuando tenemos en cuenta que no todos los patrimonios en España generan una rentabilidad del 3,5%, nos damos cuenta de que para estos esta medida se convertiría en una confiscación gradual. Pero sin embargo, aquí nuestros colegas nos lo venden con argumentos como este. Mientras, como digo, 1 de cada 10 españoles, 1 de cada 10 compatriotas tiene problemas para poner comida en el plato, solamente el señor Amancio Ortega tiene tanto dinero como 6 años de presupuesto total de dependencia en España. Y cuando digo total, estoy sumando la inversión del Estado y la inversión de las comunidades autónomas. 6 años de ley de dependencia equivale la riqueza de una sola persona en España. Siguiendo esta misma lógica argumental, las ganancias anuales de Echenique equivaldrían a un sueldo de 1.000 euros para 126 personas. Y llámame loco, pero Amancio Ortega, para lo bueno y para lo malo, crea cientos de miles de empleos no solo en España, sino en todo el mundo. Tú, sin embargo, Echenique, la productividad que aportas o la riqueza que generas, podríamos decir que es nula. Bueno, no nula, voy a ir un poco más allá, es negativa. Vamos, que a mis ojos sería mucho más productivo redistribuir todo tu sueldo que el de Amancio Ortega, que por lo menos está generando cosas. Que a mí me hace mucha gracia eso de veros hablando de los ricos en tercera persona y ponerte tú en el espacio de los pobres y los humildes cuando te está llevando de nuevo 126.000 machacantes al año. Pero nada, oye, vosotros seguid creyendo que la solución a la pobreza o a la desigualdad está en confiscar la riqueza y no en dar facilidades para multiplicarla, que a los países que han seguido esta línea les ha ido de maravilla. Y ahora pasamos a hablar de Carmen Calvo, que es una mujer que, aunque ha pasado a estar en el banquillo de la política, cada vez que sale al campo marca un golazo. Yo no sé por qué la han apartado, claramente es una MVP del socialismo, y esta vez nos habría deleitado con el siguiente titular. Calvo aboga por una reforma constitucional que incorpore explícitamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby? Lo habéis oído bien, quiere una constitución que incorpore explícitamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, y repito, que la ex vicepresidenta de España clama por reformar la constitución para que ésta recoja de forma explícita la igualdad entre hombres y mujeres. Para empezar, tengo que decir que el comentario un poco retrógrado y conservador, porque ¿qué pasa con los otros miles de géneros restantes, Carmen Calvo? ¿Esos no merecen estar en la constitución o qué es lo que está pasando aquí? Y para seguir, le voy a dar una alegría a la señora Carmen, que a lo mejor una jurista constitucionalista como ella no se ha dado
cuenta que eso que pide ya existe. Concretamente en el artículo 14, donde dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, esto es lo que le interesa, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Españoles iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo. Carmen Calvo, ¿qué más explícito que eso quieres? ¿Qué quieres? ¿Que lo pongan en Arial Black, en negrita bien fuerte, en fosforito, que lo subrayen a 3 colores, que lo pongan en relieve? ¿Quieres poder disfrutar la experiencia de este epígrafe en VR? ¿Cómo va la cosa? O sea, cualquiera diría que esta señora es doctora en Derecho Constitucional. Y lo peor de todo es que esto no es la primera vez que lo dice. A no ser claro que a la igualdad entre hombres y mujeres que esta mujer se refiere sea esa que predica el feminismo contemporáneo, en la que para ser iguales, pues la mujer tiene que tener ciertos privilegios que no tiene el hombre. Para compensar un poco, ya sabéis. Entonces, claro, para garantizar esa igualdad, pues la Constitución tendría que hablar de cuotas de género, cupos y esas mandangas. Me da a mí que la cosa va por ahí. Y seguimos ahora hablando del PSOE, y es que vota por quinta vez con Bildu en contra de prohibir las ongi etorri a los etarras excarcelados. Que por si a alguien se le escapa, los ongi etorri serían las bienvenidas que el entorno de ETA monta a sus presos cuando son finalmente liberados, y que a veces pues van acompañados de festejos, bailes regionales y cosas por el estilo. Pues bien, esta semana se producía la quinta negativa del PSOE, que fue acompañado por Podemos, Bildu y PNV, a prohibir este tipo de homenajes a etarras, los cuales son realizados incluso a aquellos que tienen delitos de sangre a sus espaldas. Y claro, uno se sentiría tentado a pensar que Bildu pues tiene agarrado al PSOE por las pelotas a base de bien. Y conociendo el criterio que puede llegar a imperar en dicho partido, que habla de poner tremendos cordones sanitarios a Vox, a uno ingenuamente le gustaría que esa coherencia se traspasase a todos los ámbitos y no tuviésemos que presenciar bochornosos episodios como este de Eduardo Madina. Y Vox es un partido que a mí me gustaría que este país le tuviera puesto un completo, total y definitivo cordón sanitario. Es decir, que ninguna política pública quedara influida ni por acción ni por omisión por un partido neofascista de extrema derecha y ultrapopulista como es Vox. ¿Cómo le explicarías a la derecha española que no hay que escandalizarse porque el gobierno se apoye en una formación política como Bildu para aprobar un presupuesto? El juego democrático permite la presencia, afortunadamente, de todas las organizaciones por partidos políticos que se presentan a las elecciones. Están ahí porque les han votado. Seguro que son capaces de entenderlo. Señoras y señores, ante ustedes la coherencia del Partido Socialista. Y gracias a Pedro Tamendi, que es el que ha sacado este montaje en Twitter. Y ahora nos salimos al terreno internacional para hablar de Canadá y Justin Trudeau. Lleva unos días este señor que no levanta cabeza, la verdad. Y es que, como sabéis, pues desde hace bastantes días Canadá está viviendo una huelga de camioneros a raíz de las restricciones e imposiciones sanitarias que está convulsionando bastante al país. Bloqueos de carreteras, protestas, manifestaciones, un caos. Y a tenor de esto, pues no llegaba la siguiente novedad en el asunto. Trudeau invoca poderes de emergencia para frenar la protesta de los antivacunas. Efectivamente, el gobierno canadiense, encabezado por Trudeau, invocaba la ley de emergencia, la cual le imbuiría de poderes especiales para poder hacer frente a esta situación, que en principio es algo que puede sonar como convocar un estado de alarma o algo por el estilo, pero que se vuelve bastante más espeluznante cuando se ven algunas de las medidas. Confiscación de bienes, arresto de los manifestantes que no obedezcan las órdenes de la policía o la puerta abierta para recurrir al ejército para controlar a los manifestantes. If you're not with me, then you're my enemy. Pero de todas, la que más revuelo ha causado es la posibilidad de congelar las cuentas bancarias de quienes acudan o incluso apoyen a estas manifestaciones, lo cual podría variar desde bloqueos temporales hasta cancelaciones permanentes. Esta ha sido la forma que ha tenido de anunciarlo, para que os hagáis una idea de hasta dónde está llegando este señor. If you joined the protests because you're tired of COVID, you now need to understand that you are breaking laws. The consequences are becoming more and more severe. You don't want to end up losing your license, end up with a criminal record, which will impact your job, your livelihood. I will do what I must. Y dejando a un lado que las protestas no son porque la gente esté cansada del COVID, las medidas son por las medidas abusivas del gobierno de Canadá para luchar contra él. Ese tonito de Trudeau de no querrá terminar perdiendo su licencia es la frase más estilo mafioso que he oído mucho tiempo en el ámbito de la política. Trudeau en la línea de Australia, los Macron y otros zumbados que hay por el mundo. Y de nuevo, porque cuando hay que decirlo se dice, la línea del gobierno en España en este sentido está siendo mucho menos extremista. Pero bueno, así se las gastan en Canadá, por lo visto. Lo que yo paradójicamente llamo
llamaría una expresión del extremismo del centro centrado. Ya nos vamos hasta Rusia rápidamente para actualizar el conflicto con Ucrania gracias a este titular. Rusia anuncia el repliegue de algunas de sus tropas. Algunas, no te vayas a pensar tú. Y es que tras semanas de álgida tensión en la frontera, parece que ahora el portavoz de defensa de Rusia ha anunciado la vuelta a los cuarteles de parte de las tropas que llevan apostados en dicha frontera desde el principio de año. Esperemos que no sea para rearmarse. El Kremlin ha aprovechado también para quitarle hierro al asunto, asegurando que los movimientos de las últimas semanas forman parte de un proceso habitual, que yo también pienso que como esta situación de reunir a 100.000 soldados en la frontera sea lo habitual, pues que viva lo extraordinario, señoras y señores. En fin, esperemos que el conflicto pues tome esta tendencia y se vaya enfriando, que teniendo en cuenta también que son Rusia y Ucrania y estamos en invierno, pues raro sería que no hubiese un enfriamiento. Y cerramos con una noticia objetivamente positiva que estaría relacionada con la naturaleza y el mundo animal y nos diría lo siguiente: tras 7 décadas extinto, el guepardo vuelve a la India. Y es que el último guepardo manchado del país murió en 1947, haciendo que se declarase la especie extinta en 1952. No obstante, ahora 50 guepardos regresarían a los bosques indios, siendo concretamente introducidos a través de las zonas naturales de Sudáfrica, Namibia y Botsuana. Y se hará todo lo posible para que se queden y se multiplique su número. Y desde aquí solo podemos darle pulgar arriba a esta noticia. Ya sabéis que todo lo que sea fauna y naturaleza en este canal, a tope con ello. De hecho, yo hace no demasiado apadriné a un halcón llamado Calvo en el santuario de Frank Cuesta. Aquí tenéis algunos de esos maravillosos momentos, aunque podéis ver el vídeo completo en el canal de Frank Cuesta. Es un halcón, es un halcón. Le quedan más o menos, yo calculo que unos 3 meses, 2 meses a lo mejor, o incluso menos, depende cómo vaya creciendo, ¿vale? Tiene las patas fuertes, que es lo importante, ya empieza a aletear y su nombre va a ser Calvo. ¿Se ve bien? Ostras. ¿Lo ves cómo se agarra? Sí. ¿Cómo se agarra? Ay, Calvo, se siente un hijo para mí. En fin, soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.